Buenos días, hermanos. Espero que estén bien por la gracia del Señor. En esta mañana vamos a meditar el libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es la palabra de la transfiguración del Señor Jesucristo en frente de Pedro, Jacobo y Juan. En este momento dice que apareció una voz desde el cielo que le ha dicho: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Qué significa esto, a él oíd? En otras palabras también es: seguid a él. Miren, aquí mismo en San Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo está explicándole a los discípulos que es necesario ir a Jerusalén y padecer de muchos ancianos, escribas y fariseos. Pero en ese momento Pedro comenzó a reconvenir con el Señor. Reconvenir significa comenzó a regañar a Jesucristo. Pedro le dijo: Señor, tienes que pensar en ti mismo, que nada de esto te acontezca. Es decir, desde el punto de vista de Pedro, era un consejo muy obvio, un consejo muy bueno. Hay que pensar en nosotros mismos, ¿no? Pero miren la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo San Mateo, capítulo 16, versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El consejo de Pedro era bueno, pero era desde su propio pensamiento. Él pensaba según la carne, es decir, Satanás había metido en el corazón de Pedro pensar en la manera de este mundo, pensar en las cosas carnales y materiales de este mundo. Por eso el Señor le dijo: Quítate delante de mí, Satanás. En otras palabras, todo aquel que piensa solamente en las cosas de este mundo, todavía está cegado en las cosas espirituales. Por eso el Señor quería explicar. Versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere seguirme, primero tiene que abandonar su pensamiento, los deseos de la carne, los deseos de este mundo. Hay que abandonar todas estas cosas, de allí puede seguirme. Por eso nosotros tenemos que aprender. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Tenemos que oír la voz de nuestro Señor. Es lo mismo que seguir al Señor, abandonando toda nuestra característica humana. Yo he leído algo interesante. Hay un señor, se llama Konrad Lorenz, es como el padre de la etología. Etología es como el estudio del comportamiento animal. Según su estudio, dice que cuando un animal nace, cuando ve el primer objeto en movimiento, dice que este animal lo percibe y lo sigue toda su vida. Pensando en esto, he reflexionado un poco en la vida. Cuando nacemos, seguramente vemos primero a nuestra madre dándonos esa leche materna, ¿no? Pero siempre amamos a nuestra madre toda la vida. También cuando renacemos, es decir, cuando recibimos la salvación, tenemos que seguir ese objeto en movimiento que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el sujeto quien tenemos que mirar, oír y seguir. Solamente a Él debemos oír y seguir. Ustedes saben, ¿no? Todas las ovejas en el campo siempre escuchan la voz del pastor. Por lo tanto, cuando oyen la voz del pastor, por eso lo siguen. Miren, en San Juan, esto es muy interesante, San Juan capítulo 10, voy a leer unos versículos. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias,
va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En resumen, hermanos, tenemos que oír la voz del Señor. Es lo mismo que seguir al Señor. Dice que las ovejas le siguen por lo que conocen su voz. Por lo tanto, hermanos, a este Hijo amado de Dios, a este tenemos que oír. Es lo mismo que abandonar nuestra vida carnal para poder seguir solamente a Cristo. Hoy hasta aquí, hermanos. Espero que todos querramos en nuestra vida solamente oír la voz de Dios y seguir al Señor toda nuestra vida, es decir, hasta nuestra muerte. Espero que tengan gran gozo en cada una de las iglesias. Nos vemos en la próxima meditación, si el Señor lo permite.